¿Qué tal, amados hermanos? Vamos a compartir en este espacio el tema María, esposa del Espíritu Santo. Bueno, pues les invitamos allí a que usted prepare su cuaderno y tome su lápiz para que vaya haciendo las anotaciones correspondientes para que podamos discernir, profundizar en la palabra del Señor, ya que estos temas son de mucha controversia con las diferentes denominaciones que en el mundo prevalecen, ya cerca de 70,000, y cada quien trae su propia doctrina y vienen a confundir a las personas que procuran descubriñar, y al final dicen, bueno, entonces ¿dónde está la verdad? Bien, pues la verdad la encontramos en las Escrituras. El tema le hemos denominado María, esposa del Espíritu Santo. Aquí surge la primera incógnita. ¿Y José? ¿Dónde queda? Bueno, eso es lo que ahora vamos a aclarar. José solamente fue esposo representativo acá en la tierra para poder darle atención a Jesús, para educarlo, para estar con él en el proceso de la niñez hasta llegar a ser un hombre que pudiera cumplir con la misión que Dios le había encomendado. Bien, vamos entonces ahora a entrar en detalle con la primera cita bíblica que nos habla al respecto. Nos vamos a San Mateo en el capítulo 1, versículo 18. San Mateo capítulo 1, versículo 18 nos habla de la siguiente manera. María estaba comprometida con José, y antes de que vivieran juntos, quedó esperando por obra del Espíritu Santo. ¿Qué dice el versículo 18 y 19? Pero bueno, aquí nosotros nos damos cuenta de que María estaba comprometida. Iban a casarse. Los dos eran hombres de Dios. Bueno, José, hombre justo, y María, una mujer casta, santa, muy entregada a las cosas de Dios. Tal fue el afecto y la relación que tuvo con el Espíritu Santo que concibió al Ser Supremo que vino a la tierra para salvarnos. Esto está en San Mateo capítulo 1 versículo 18. Ahora veamos San Lucas en el capítulo 1 versículo 28 al 31. Cuando el ángel del Señor anuncia la encarnación de Jesucristo. ¿Cuál es la referencia que le da el ángel a María? Le dice con estas palabras así literalmente: el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso la criatura que vas a concebir será llamada Hijo de Dios. Esas palabras, si le damos un poquito de detalle, dice te cubrirá con su sombra. Cuando dice te cubrirá con su sombra, está diciendo claramente que la va a tomar como esposa el Espíritu Santo. Por tanto, esto nos remonta a hacer un análisis de contexto. Dice en los mandamientos de la ley de Dios: no fornicarás ni adulterarás. María, desde el momento en que concibe en su vientre a un hijo,
de alguien por la lógica, usando la razón, nos enseña claramente que ella pasa a ser esposa. Y si hablamos en los términos materiales, diríamos mujer del Espíritu Santo. Pero como el Espíritu Santo es espíritu, como tal lo dice la palabra, no puede tener intimidad. Por lo tanto, no puede ser mujer del Espíritu Santo, pero sí puede ser esposa. Y como es Dios, puede concebir. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Por lo tanto, a partir de ese momento, José no puede tener intimidad con María. Porque José es un hombre santo, un hombre justo, conocedor de la ley. Por esa razón, vean lo que acontece enseguida. San Juan capítulo 1, versículo 13. Nos enseña que Jesús es nacido de mujer, pero no de deseo de hombre, ni de sangre de hombre. Concibe por obra del Espíritu Santo, pero toma sangre y carne de la carne del cuerpo de María. Desde ese momento entendemos entonces claramente, y lo explicita la palabra, que no hay ninguna intimidad, ninguna relación entre María y José. Pero bien, en esta parte hay algo interesante. Cuando nosotros nos decimos que todos somos hermanos, es porque somos hijos bajo la filiación adoptiva, hijos de Dios, bajo la filiación adoptiva. Gálatas 4, versículo 5. Ahí está. Gálatas capítulo 4, versículo 5. Y en el Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 17, nos habla claro de que el dragón enfurecido se va a hacerle la guerra al resto de los hijos de la mujer, que se refiere a María. Este texto, algunos lo interpretan de otra manera y dicen que habla que la mujer es la iglesia. De ninguna manera. La iglesia es el cuerpo de Cristo. No puede ser la mujer, de ninguna manera. Dejo claro eso. Dice, y se fue a hacerle la guerra al resto de los hijos de la mujer en el versículo 17 del capítulo 12 de Apocalipsis. Pero bueno, retornamos entonces ahora y vámonos a San Mateo en el capítulo 1, versículo 25. San Mateo capítulo 1, versículo 25. Este texto bíblico, muchos lo interpretan de una manera literal o de una manera torcida. Como dice la mayoría de las traducciones, José no la conoció hasta que dio a luz. Aquí hay tres incógnitas. Número 1, José estaba dudando en cierto momento, pero se sometía a la revelación del Espíritu. ¿Cómo es posible que esta mujer conciba sin tener intimidad? Número 2, cuando el bebé nace, si concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, entonces de la misma forma nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Por eso la iglesia dice que María es virgen y es santa. Virgen porque en realidad, si nos remontamos al Antiguo Testamento, la criatura, y ahora en día tenemos el pecado del origen, de la concepción y del nacimiento, porque derramar sangre hacía impura a la persona.
Por eso María fue con Jesús y según algunos dicen, bueno, fue a purificarse y presentó la ofrenda de purificación, ¿verdad? Que fueron las tórtolas. Pero en realidad solo cumplió con un rito. Pero hasta no quiere decir que después de que concibió, sí tuvo intimidad con José. Esa palabra no significa que tuvieron intimidad, porque si hacemos una remembranza, un estudio más profundo de la palabra de Dios, una mujer que concebía hijos de otro hombre no podía tener intimidad con otro, porque cometía adulterio, y la mujer que cometía adulterio era matada a pedrada. Ya vamos a ver eso. Pero bueno, hasta, veamos si no estamos en lo correcto. Vámonos a la lectura del Evangelio de San Lucas en el capítulo 1, versículo 35. En su traducción probablemente le hayan sido quitadas algunas palabras para borrar el sentido, porque eso es lo que ha ocurrido durante el tiempo en que las escrituras han sido manipuladas. Pero en los contextos originales dice que la profetisa, si ustedes recuerdan bien, vámonos, lean San Lucas capítulo 1 versículo 35. Una profetisa que vivió por 7 años con su esposo. Este murió y permaneció viuda y sirviendo en el templo hasta la edad de 80 años. Hago la pausa para que usted reflexione. Hasta los 80 años. ¿Será que quiere decir las escrituras referirse a que la profetisa, después de los 80 años, sí le dieron ganas de casarse y se casó? Pues déjeme decirle, mi hermano, que eso es muy absurdo. Pensar de que esta mujer, sí, después de los 80 años se casó. No, mi hermano, eso no puede ser. Es una interpretación errónea. Pero vamos a otro detalle entonces, si este no fuera suficiente, porque lo importante son los argumentos que aclaran los puntos que a veces a muchos les preocupa, pero la situación es que son mal interpretados. Para eso nos vamos a ir al libro de Samuel en el capítulo 15, versículo 35 del Antiguo Testamento, y nos vamos a dar cuenta, si ustedes se recuerdan, de Mical, la hija de Samuel, de Saúl. Y dice que Mical, hija de Saúl, en el versículo, más que todo en el versículo 23, Samuel capítulo, vámonos a Samuel capítulo 6, repito, rectifico acá, Samuel capítulo 6, versículo 23, Samuel capítulo 6, versículo 23, dice, y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya más hijos hasta la hora de su muerte. Mical, hija de Saúl, no tuvo ya más hijos hasta la hora de su muerte. Yo le diría a usted, hermano, vamos a buscar entonces las referencias que nos indiquen quiénes son esos hijos que Mical tuvo después de la hora de su muerte. O sea, que después de muerta tuvo más hijos. Si con la interpretación errónea de aquellos que dicen que hasta quiere decir que después sí, entonces, ¿dónde está la lógica de este contexto? Después de la hora de su muerte.
No tuvo más hijos hasta la hora de su muerte. O sea, que a la hora de morir sí parió más hijos. Eso es incorrecto. Bueno, entonces, algo más. Ahora sí, Samuel capítulo 15, versículo 35. Otra referencia donde Samuel se encuentra con Saúl, ¿verdad? Y tuvieron su amistad y sus problemas y sus cosas. Pero ¿qué resulta? Que hubo un tiempo, llegó el momento en que se separaron. Samuel, ¿verdad? Se separó de Saúl. ¿Y qué resulta? Que Samuel no vio más, nunca más vio Saúl a Samuel hasta la hora de su muerte. Aquí lo interesante y la palabra a subrayar es hasta. Fíjense que nunca se volvieron a ver. Por eso el detalle de la palabra donde dice hasta no indica que después o a la hora de la muerte sí se vieron. Queridos hermanos, entonces aclaramos esa parte. María es esposa del Espíritu Santo, no de José. Porque hasta no quiere decir que después sí pasó a ser mujer de José. Porque si hacemos referencia a los mandamientos de la ley de Dios, María tiene prohibido tener intimidad con alguien más. Porque ya es esposa del Espíritu Santo. Bueno, pero ahora vamos a ver lo que sucede en el transcurso de la vida de Jesucristo. Resulta que en San Juan capítulo 6, versículo 42, los enemigos de Jesucristo, que eran los fariseos y los saduceos, ¿verdad? Buscaban, y los romanos buscaban pues engañar al pueblo y hacerle creer por apariencia de que Jesucristo sí era hijo de José. Por eso los fariseos decían, bueno, este es el hijo de José, lo conocemos, ¿verdad? En el versículo 42. Entonces, ellos sí creían que Jesucristo era hijo de José, pero en realidad nosotros por lógica ya vimos en la cita bíblica de San Mateo en el capítulo 18 y también de San Lucas, de capítulo 1, versículo 28 y 31, ¿verdad? Sobre la anunciación y la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, que es obra del Espíritu Santo, por lo tanto no es hijo de José. Claro, ahí no hay más vuelta a Dios, a nadie me va a refutar eso. Pero ahora veamos lo que nos dice Gálatas en el capítulo 4, versículo 4, que Jesucristo es hijo nacido de mujer. Aclara, no hay aquí una relación de hombre, no hay sangre, no hay nada que pueda, ni nadie que nos pueda decir que en verdad María, ¿verdad?, tuvo intimidad y que José, y eso lo sabemos, no hay discusión pues. Ahora entonces vamos a pasar al libro de Levítico en el capítulo 20, versículo 10. Donde está el mandamiento de la ley de Dios y la sentencia para aquellos hombres y mujeres que practican o violentan el mandamiento, ¿verdad?, de la fidelidad. Así le podemos llamar el mandamiento de la fidelidad. Y entonces, y Eclesiastés en el capítulo 23, versículo 23, nos habla de las 4 faltas que incurre la persona que ha cometido adulterio. Ahí están las 4 faltas. Primero, desobediencia a Dios. Segundo, infidelidad al hombre, le faltó el respeto y violación del mandamiento. Y tercero, pues cuarto lugar, si ha concebido hijos, son hijos bastardos, esto en la antigua ley. Por lo tanto, María no podía concebir hijos de alguien más, porque pasaban a ser hijos bastardos. Recordemos que María es esposa del Espíritu Santo y concibe por obra y gracia del Espíritu Santo. Bien, ahora nos dice en el libro de Sirácides, el capítulo 22, al 26, versículo, Sirácides capítulo 22, versículo 26 en delante.
lo que claramente ahí detalla las circunstancias a las cuales pues se enfrenta la persona que ha cometido estas faltas. Por lo tanto, hermanos, con esto podemos nosotros acreditar verdaderamente esa revelación de la verdad en el magisterio de la Iglesia Católica. Como cristianos católicos nos debemos y nos sometemos a la revelación dada a conocer, a la interpretación del colegio de la Iglesia Católica, del apostolado, porque esa revelación fue dada al colegio apostólico. Está en San Juan capítulo 16, versículo 13. El Espíritu Santo guiará a toda verdad, a la verdad completa. Pero bueno, veamos lo siguiente acá en San Marcos capítulo 10. San Marcos capítulo 10 dice que, pero antes de irnos a este detalle de San Marcos capítulo 10, vamos a revisar San Mateo capítulo 1. San Mateo capítulo 1, versículos 19 y 20. Donde José, llamado a tomar a María, el ángel se le aparece a José en sueños y le advierte: no temas de tomar a María como tu mujer. Pero ¿por qué quería hacer esto? ¿Por qué le dijo esto el ángel a José? Más antes, si ustedes revisan, se dan cuenta que José, siendo un hombre justo y casto, no quería difamar a María, y creyendo que ella sí había cometido una falta, ¿verdad?, de tener pues intimidad con otro hombre y concebir, pues de lógica, no podía creer otra cosa el hombre. Dijo: bueno, la voy a repudiar, no he tenido intimidad con ella, por lo tanto ella aún no es mi esposa, es mi prometida, la dejo en secreto para que el hombre que la embarazó, para que ella pueda buscar o da la libertad a María para que el niño que ha concebido pues pueda su padre reclamarlo. No tardó mucho Dios en reclamar, ¿verdad?, su lugar. Y le dice a José: tú vas a tomar a María como tu esposa. Aquí si esa palabra sí es en representación. Como tu esposa. Y en otras traducciones dice: no temas tomar a María como tu mujer. Esa traducción está muy mala. Por eso a veces nos engañamos por el tipo de traducciones. Pero en realidad dice: no temas de tomar a María como tu esposa. O sea, que la tomes como si fuera tu esposa, pero no será tu esposa. Tú representarás a Dios como padre de Jesús. Y por lo tanto, estas son las lecturas que a veces, interpretadas malamente, nos hacen vacilar. A mí me hicieron vacilar los hermanos protestantes, ¿verdad?, atribuyendo esto, y me leyeron San Mateo capítulo 13, versículo 55, donde habla que estos son los hijos de José, ¿verdad?, y su madre es María, y ahí habla de unos cuantos, ¿verdad? Entre ellos está Simón, Judas, Juan, y otro más, pero vamos a hacer referencia en otro estudio bíblico sobre este tema para aclarar quiénes son los padres de cada uno de estos. Por eso es que, como María no tenía más hijos, Jesucristo a la hora de la muerte allá en la cruz no haya a quien dejar a María, pero él tenía un discípulo de su mayor aprecio. Bueno, a todos nos ama igual, pero siempre hay a veces con quien nos llevamos más en la vida, y Jesucristo tenía a Juan. Por eso en el San Marcos capítulo 10, versículo 11 y 12, habla de que Jesucristo encomienda a María con Juan, y desde ese momento la llevó a su casa. Nunca, supongo que María ni siquiera había conocido la casa de Juan, pero desde ese momento la llevó a casa, obedeciendo lo que Jesucristo le dijo: tómala como tu madre. Mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre.
Bien, concluimos hoy y en otro segmento vamos a darles más detalles sobre los hermanos de Jesucristo, pero no hijos de María, les adelantamos. Y muchas gracias por seguirnos a través de YouTube. Inscríbanse a nuestra página de internet para llegar a muchos más hogares. Les saluda José Ramón Vázquez, delegado de la palabra, y bueno, estamos haciendo un poco de apologética. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.